Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a continuar con el trabajo de proporción del rostro humano. Al inicio de la clase, uno de ustedes hizo la consulta sobre las medidas, de cómo tomar las medidas. El día de hoy vamos a trabajar el canon básico y para eso tengo aquí una fotografía que nos va a ayudar a cómo estructurar, entender cómo debemos estructurar el rostro humano, ¿sí? Cuando nosotros querramos estructurar un rostro, ¿sí? Tenemos que partir por dos figuras básicas, un círculo y un óvalo. Como pueden ver, ¿ya? Como pueden ver, estas dos figuras básicas, círculo y óvalo, nos van a brindar la estructura, ¿ya? La estructura inicial del rostro humano, ¿sí? ¿Por qué? La parte del círculo nos va a ayudar a darle forma a la parte superior del cráneo, y el óvalo nos va a ayudar a darle forma a la parte inferior del cráneo, porque la parte superior del cráneo es más redonda que la parte inferior, que la mandíbula, ¿ya? ¿Sí? Y el hueso maxilar es más ovalado. Por eso tenemos que partir de estas dos formas o figuras básicas, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que donde la base del círculo, nos va a dar más o menos a la altura de la base de la nariz, ¿ya? Con eso nos podemos ir guiando, ¿ya? La base de la nariz también nos ayuda, ¿ya? Si trazamos una línea que corte la cara, así, vamos a ir directamente a las orejas. ¿Vemos? Vamos a ir directamente hacia las orejas. ¿Por qué la línea es curva y no recta? ¿Por qué la línea es curva y no recta? Precisamente porque nuestro rostro no es plano. Nuestro rostro, si usted pasa la mano por delante de su rostro, se va a dar cuenta que es cóncavo, ¿sí? Que no es plano. Por eso esta línea que está aquí no es plana, sino que es curva. Lo mismo pasa con la línea de la ceja. La línea de las cejas también, miren, es una línea curva, así. La línea de la ceja también es curva. Si esta es cóncava, la superior es convexa, o sea, hacia el lado opuesto. Y si ustedes se dan cuenta, las orejas, que era uno de las partes del rostro que nos faltaba aún dibujar, inician a la altura de la ceja y terminan a la altura de la nariz. Inician a la altura de la ceja y terminan a la altura de la nariz. Como les mencioné en la clase anterior, nosotros tenemos que tomar en cuenta las medidas básicas. Recordemos que les dije que esto es un canon básico, ¿sí? Este es un canon básico con el que vamos a trabajar, ¿ok? Hablábamos de trazar una línea en el centro que nos ayude a realizar los ojos. Si ustedes se dan cuenta, esta línea que nos ayuda a realizar los ojos coincide con el inicio de las orejas. Miren. Miren. La línea que va en el centro de los ojos, que nos ayuda a realizar los ojos,
coincide con el inicio de la hora. Es ligeramente curva. Les recuerdo por qué es curva, porque nuestro rostro no es plano. Nuestro rostro no es plano. Vamos a pausar un momento. Ya tenemos ahí, como vimos la vez anterior, la línea que nos va a ayudar a realizar los ojos. ¿Sí? Ahora, nosotros hablábamos, cuando ya nosotros creábamos el ojo, a ver, déjenme tomar una medida aquí para explicarles. Ya, cuando nosotros ya creamos el ojo, ya, nosotros que teníamos que tomar en cuenta la distancia entre un ojo y otro. ¿Ven? La distancia entre un ojo y otro es un ojo. Miren, yo ahora estoy utilizando el compás. Déjenme sostener aquí la hoja. Yo estoy utilizando un compás para que ustedes puedan ver la proporción. Miren, si yo mido donde comience, donde termine el ojo, mire, ahí, y luego lo pongo aquí en el centro, se van a dar cuenta que mide exactamente lo mismo. Lo que les mencionaba yo hace la clase anterior. ¿Ya? Es un ojo de distancia. ¿Sí? Es un ojo de distancia. Vamos hacia la nariz. Esa parte ya la pasamos. Vamos hacia la nariz. Yo voy a tomar desde aquí, donde termine el ojo, hasta aquí, aproximadamente, hasta la línea del centro, aquí, y luego me voy hacia acá, miren, y me va a dar exactamente la medida de la nariz, donde mide la base de la nariz, la base, pero dirá, mister, no, es más abajo. Esta es la punta de la nariz, esta, pero acá abajo, donde se une con los labios, es la base de la nariz. ¿Ven? ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer con la boca? Como ya les expliqué en la clase anterior, ¿sí? Nosotros trazamos una línea central, la línea que divide la cara en dos partes proporcionalmente iguales, pero si ustedes se dan cuenta, si nosotros dividimos la cara en dos partes proporcionalmente iguales, nos daremos cuenta de que no coincide o que no es igual un lado que el otro. Por ejemplo, este ojo no se parece a este, tiene una ligera diferencia, ¿ya? Esta parte del labio no se parece a la de acá. Realmente, aunque pareciera mentira, no somos simétricos, somos asimétricos. No tenemos un lado del rostro igual que el otro, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra línea aquí. Para nosotros medir la distancia que hay, ¿sí? Entre la nariz y la boca, vamos a medir la altura del ojo. Miren. Voy a medir la altura del ojo. Desde aquí, ¿ya? Desde aquí. Y luego me voy hacia acá, a la base de la nariz. ¿Ven? ¿Qué coincide? Me va a dar exactamente a la línea del labio. ¿Ya? Ahí. ¿Cómo voy a hacer yo la boca? ¿Hasta dónde tiene que medir la boca? Yo voy a trazar una línea vertical desde la comisura del labio hacia arriba y me voy a dar cuenta de que coincide con el iris del ojo, lo que yo les mencionaba en la clase anterior. ¿Ven? La nariz
Se me estaba pasando de largo, por alto la nariz, ya habíamos calculado la distancia. ¿Cuál es la medida de la nariz? ¿Ya? De aquí a acá. Es lo mismo que hay la distancia. Ahora, el ancho de la nariz. Voy yo a trazar una línea recta y me va a dar cuenta que coincide con el lacrimal del ojo, las fosas nasales. Coinciden con el lacrimal del ojo. ¿Ven? Bien, hasta ahí ya tenemos nosotros ya estructurado de manera lineal el rostro, ¿sí? Puede que a muchos nos maree, a muchos nos confunda esta estructura aquí, pero solamente es la información básica la que necesitamos saber, ¿sí? Una vez que usted domine esto y lo practique, se va a dar cuenta que con el pasar del tiempo ya no va a necesitar hacer tanta línea. El ojo solito le va a indicar a dónde va cada cosa, ¿sí? Una última cosa, profe o mister, ¿dónde comienza el cuello? Pues si nosotros trazamos una línea recta, nos daremos cuenta que el cuello empieza justo donde termina el ojo. Justo donde termina el ojo, nosotros comenzamos el cuello, porque a veces cometemos el error de dibujar el cuello o muy delgado o muy finito o demasiado ancho. A veces hay personas que dibujan el cuello desde aquí, donde termina la oreja. Grave error, ¿sí? Algo que también deben tener en cuenta, algo que también deben tener en cuenta es que la estructura del rostro, la estructura del rostro depende muchísimo también de la forma del cráneo de las personas, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué quiero llegar yo? Nosotros debemos tomar en cuenta de que para que este rostro tenga la forma que tiene, debe tener por debajo un cráneo que le da esa forma, es lo que lo estructura, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, miren, esto es lo que le da la forma a nuestro rostro, el cráneo. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros las fosas oculares, ¿sí? A continuación, nosotros aquí tenemos el área donde va nuestra nariz, que es un área hueca, un área completamente hueca, y donde se encuentra ubicado el hueso más pequeño que tenemos nosotros en el rostro, que se llama vómer. Es un hueso que está en la parte de aquí atrás y es el hueso más pequeño que nosotros tenemos en el rostro. ¿Sí? Hasta ahí. Mire, los pómulos, los pómulos, mire, son formados. Hay personas que quienes tenemos el pómulo prominente, ¿ya? Y es porque este huesito del cráneo resalta. Aquí se forma la dentadura y aquí nosotros tenemos el hueso maxilar inferior, mire, que solito se forma porque aquí no hay mucho músculo. ¿Ve? Eso es lo que le da la forma a nuestro maxilar. Existen diferentes tipos, formas, medidas, tamaños del hueso maxilar y el hueso maxilar tiene esta forma. Y aquí nosotros tenemos los dientes.
Aquí nosotros tenemos el hueso frontal y el hueso parietal. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar la forma de nuestro cráneo. ¿Ya? Parece una Catrina de Halloween, una Catrina mexicana. ¿Ven? ¿Ya? De esto va a depender muchísimo, la estructura del rostro. Porque como les dije, existen diferentes tipos de rostros. Existen rostros afrodescendientes, existen rostros nórdicos, existen rostros anglosajones, existen rostros asiáticos y cada uno va a tener una estructura ósea diferente. Si nosotros no tomamos en cuenta eso, no nos va a quedar bien hecho el retrato. Primero nosotros tenemos que tomar en cuenta esta parte y luego tomamos en cuenta la parte de acá. ¿Sí? Y luego tomamos en cuenta la parte de acá para poder dibujar. Eso es lo que vamos a hacer de práctica. Eso es lo que vamos a hacer de práctica. ¿Sí? Esto es lo que vamos a practicar nosotros en casa. No como tarea, hágalo a forma de práctica. ¿Sí? Ok. Ya tenemos eso hasta ahí. Tenemos, creo que, más o menos resuelta la parte de hoy de cómo podemos nosotros estructurar, ¿ya? De cómo nosotros podemos estructurar nuestro rostro. ¿Sí? Ok. Vamos a paso de cómo nosotros debemos proceder para estructurar un rostro. Vamos a recordar un poco. Nosotros para estructurar un rostro teníamos que partir de un círculo, ya, dos figuras geométricas, ¿verdad? Tenemos un círculo que nos va a ayudar a realizar la parte superior del cráneo y un óvalo que nos iba a ayudar a realizar la parte inferior del cráneo. ¿Ya? ¿Recuerdan por qué les mencioné esto? Pues porque la parte superior del cráneo es más redonda y la parte inferior es más ovalada porque necesitamos darle forma al maxilar inferior o a la mandíbula o a la quijada, como la gente lo llama. ¿Sí? Luego trazamos una línea que nos ayude a dividir la cara en dos lados, dos partes iguales. ¿Sí? A esta altura, nosotros tenemos las cejas, la oreja. A esta altura nosotros tenemos la base de la nariz, ¿ya? Y la oreja, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos que tomar en cuenta también la estructura del rostro, ¿ya? Aquí está, va el hueso frontal. Aquí nosotros hacemos nuestra oreja. Por aquí aproximadamente, ¿sale? La mandíbula o maxilar inferior. Si yo trazo una línea aquí, así como les mencioné hace un rato, que da hacia las orejas, yo voy a tener más o menos la altura de mis ojos. Tengo la ceja, ojos. Mido la distancia entre un ojo y otro, tiene que ser un ojo más. Hago mi ojo ahí. Mido la distancia entre donde termina el ojo y comienza la nariz y ya tengo más o menos aquí la nariz. Hago mi nariz.
Para hacer la boca hago una línea que salga de las pupilas, perdón, del iris hacia abajo, una línea recta, y esa va a ser el ancho de la boca, el alto de la distancia, mejor dicho, entre la base de la nariz y la parte de medio del labio va a ser el alto del ojo, más o menos ahí. Como hacia los labios, así, de esta manera. Y le comienzo a dar la forma al labio. Y ya tengo más o menos estructurado mi rostro. Para hacer el cuello, ya sabemos que tenemos que trazar una línea recta desde donde terminan los ojos hacia abajo, y de ahí sale el cuello. ¿Ya? El hueso de la frente, y luego hacemos cabello. Déjame borrar varias líneas que nos están estorbando. Hacemos cabello y ya completamos la forma del rostro, la forma básica de un rostro. Ahí. El siguiente paso, obviamente, es darle los detalles con luz y sombra, darle volumen, darle profundidad para que haya cierto parecido con el personaje que nosotros estemos dibujando. Ya. ¿Hay algo que se nos está pasando en este momento? Claro, profesor, no hemos visto las orejas. ¿Ya? La oreja, cuando se ve de perfil, se ve más o menos así. ¿Sí? Se ve de esta manera la oreja cuando se ve de perfil. Cuando se ve, nosotros vemos una oreja de frente, vamos a tener más o menos esta forma. De aquí sale un cartílago, así. Y de aquí sale otro cartílago que tiene más o menos esta forma. Todos tenemos este cartílago aquí, todos tenemos más o menos la oreja en esta misma forma. Todos, si usted toca su oreja, se va a dar cuenta que la tiene así. Aquí hay un cartílago que forma una especie de letra Y o Y. ¿Ya? Y ahí lo que le va a dar la forma a la oreja es la luz y la sombra. ¿Ve? Por eso, por este cartílago que usted ve aquí, es que la oreja se ve de esta manera de perfil, así. ¿Ya? Y como les mencioné hace un momento, hay diferentes tipos de orejas, diferentes tipos de narices, diferentes tipos de boca, diferentes tipos de ojos. ¿Sí? Con este ejercicio, chicos, damos por finalizada la clase. Espero que practiquemos lo que aprendimos de nuevo hoy, que es más o menos cómo se dibuja la oreja y cómo estructuramos el canon del rostro. ¿Sí? Esa es la información que les podemos dar en este momento.